Yo quiero empezar primero leyéndoles un pequeño fragmento de algo que escribía Einstein. Decía, hablar de crisis es promoverla y callar en las crisis es exaltar el inconformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla. ¿Por qué quise empezar con esta frase, señora ministra y colegas? Yo creo que ayer lo decía y lo decían muchos colegas. Creo que el primer llamado que este Congreso debe hacer es el llamado a la verdad y a decir las cosas como uno las vive y las siente en las regiones. Y ayer todos los congresistas lo decían. La realidad es que los 50 y más decretos que han salido de presidencia, pues ninguno se ha podido decantar de una manera precisa para ayudar en este tiempo de crisis a las regiones. Los alivios de los bancos es una mentira, el tema de los arriendos tampoco se hace realidad, el tema de los servicios públicos sí que menos, el tema de los ayudos para los hospitales peor. Digamos que la realidad hoy es que muchas de esas decisiones que las hemos valorado, se han tomado, pues la realidad es que están en el papel y no se han podido, pues de alguna manera bajar. ¿Y por qué cité la frase de Albert Einstein, colegas? Por una sencilla razón, porque era un hombre de ciencia y porque entendió en su momento, después de una Segunda Guerra Mundial, pues que las crisis deben ser el epicentro para fomentar la investigación y la ciencia. Y aquí hay muchos reparos que yo debo hacer. El primero, ministra, si usted nos pudiera decir cuántos de esos recursos que en los últimos 2 años en ciencia y tecnología se han invertido, no solo el tema de doctorados, sino las convocatorias, son de los departamentos y cuántos de esos son del gobierno nacional, veremos que el mayor esfuerzo económico para sustentar el tema de desarrollo, ciencia y tecnología en estos temas son las gobernaciones y el distrito capital, porque la inmensa mayoría de los recursos que han apalancado esas convocatorias y esos programas, pues son recursos de los entes departamentales, de sus regalías, que necesitan de alguna manera solventar otros temas. Así que yo lo primero que quiero hacer un llamado, colegas, para cuando empecemos a discutir el tema del presupuesto y de la próxima reforma tributaria que por ahí dice que se va a hacer, pues es que evidentemente uno no puede crear un ministerio para dejarlo a la deriva y sin los recursos que necesita. En este país hay una evidente y clara y notoria además fórmula por dejar desfinanciado temas tan importantes como son la ciencia y la tecnología. Mire, yo tengo unos datos pequeños y quiero que ustedes los conozcan. ¿Qué ha hecho en esta crisis países como Taiwán? El gobierno de Taiwán invirtió miles de millones para el tema de diagnósticos rápidos y pruebas rápidas para poder mitigar esta prueba. ¿Qué hizo toda la Unión Europea? 140 millones de euros solo para investigación del COVID y toda la Unión Europea en un programa que se llama Horizonte Europa quiere invertir más de 120.000 millones de euros en ciencia y tecnología. Incluso, colegas, el presidente español, uno de los países que más vive esta crisis, dijo que estaba dispuesto incluso a invertir el 20% de su PIB en los temas de ciencia y tecnología para afrontar no solo el tema de salud, que tristemente es el primero que hay que abordar, pero los efectos que se vienen después son mucho más grandes. Y ahí es donde este ministerio tiene que tener toda la relevancia del caso. Otros países, como por ejemplo China, Estados Unidos, Alemania, bueno, en fin, ministra, una pregunta, segunda pregunta. ¿Por qué Colombia no hace parte del Centro Nacional de Biotecnología que está agrupando a muchos países para hacer entre todos un gran programa de ciencia y tecnología que nos permita pues buscar una solución real al problema que se viene presentando en el mundo? Y la tercera, ministra, ¿por qué si la OMS llama a los países, digamos, a que invertamos mucho más recursos y que donemos, digamos, de alguna manera, mucha más ciencia y tecnología a través de los entes gubernamentales? En Colombia esto no ha pasado de una manera directa. Colegas, mire, yo comparo mucho este ministerio hasta hace un año con una EPS, porque tristemente si uno ve la realidad,
es que el hoy Ministerio de Ciencia y Tecnología básicamente era un tramitador, era el que tenía la plata o se la pedía a los departamentos, hacía el filtro y iba a las universidades que son los que hacen ciencia y tecnología. Yo creo que aquí el país, ministra, y su merced tiene un gran reto de que de verdad el Ministerio de Ciencia y Tecnología haga ciencia y tecnología. Empecemos a tener una línea directa que de verdad permita que este país, pues más que sean las universidades las que apalanquen y las que hagan este proceso, sí sea el ministerio el que de verdad empiece a hacer ciencia y tecnología como tal y no solo sea, pues digamos, un tramitador. Por último, presidente, yo sí quisiera pedirle, ministra, dos temas adicionales. El primero, yo no entiendo por qué si el día de mañana se cierra una convocatoria, no se ha abierto otra cuando hay muchos departamentos que tienen muchos recursos en el fondo. Por ejemplo, para hablar de Boyacá, creo que tiene casi 30.000 y no ha podido, a pesar de que tiene varios proyectos listos para empezar, porque hasta que no se abra la nueva convocatoria, pues no se puede empezar el proceso. Entonces, digamos que a pesar de la crisis y lo necesario que es que actuemos rápido, pues a mí sí me queda el sinsabor de que parecemos es un semáforo donde muchos quieren avanzar, pero nosotros seguimos en rojo sin dejar que muchos de esos grandes proyectos que varios gobernadores y entes territoriales junto con universidades quieren avanzar, pero desde el ministerio les decimos, no, pues espérense porque primero hay que cerrar esta primera convocatoria para empezar la otra. Yo creo que es momento de actuar y actuar rápido. Y termino con esto para ustedes, colegas. Sin duda alguna, después de esta crisis veremos lo importante que es que de verdad el Congreso ayude a este ministerio a tener fondos reales que le permitan hacer lo que está llamado a hacer este ministerio en este país y no sea un invitado más de piedra, como nos ha pasado en el Congreso, a ver cómo se toman decisiones que no le están solucionando los problemas reales a la gente en las regiones. El campo va a tener una incidencia fundamental en los próximos 2 o 3 años. La seguridad alimentaria, el tema del agua y la tecnología ahí tiene mucho que ver para ayudarnos no solo a controlar y mitigar todos los efectos económicos, sino para que sea el jalonador del desarrollo que se va a presentar en la nueva era que va a vivir la humanidad después de que supere esta pandemia. Por lo demás, colegas, solo agradecerles a usted, presidente, a usted, ministra, desearle a usted y a sus viceministros todo el éxito del mundo. Tienen un reto muy importante, pero el reto superior es no cumplirle a un gobierno, sino cumplirle al país con las medidas y las acciones que se necesitan en este tiempo de crisis. Muchas gracias, presidente.